Buenas, 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 ¿cómo están? Espero que estén muy bien, espero que estén pasando un excelente fin de semana. Y bueno, feliz primavera para todos aquellos que están en Argentina y en los países hermanos latinoamericanos. Espero que tengan una excelente estación, que florezcan todos esos profits. Bueno, vamos a hacer la revisión del euro dólar, de lo que sucedió en la semana. Fíjense, toda esta es la semana del precio. Recuerden que estas revisiones son para YouTube y son de una especie de recap o de revisión, de backtesting de lo que se vio en vivo, de la lógica que utilizamos para el análisis en vivo y de lo que el feedback que nos dio el mercado, ¿no? Entonces, a través de la misma lógica que siempre usamos, hacer ese backtesting, ¿no? Y bueno, compartimos en YouTube para aquellos que operen en la misma metodología y bueno, les pueda servir, ¿no? Así que, bueno, vamos a empezar. Teníamos la semana actual fue esta, ¿sí? Y venimos de, como habíamos mencionado, las revisiones anteriores, la neutralización de liquidez externa por parte del euro, ¿no? Del buy side liquidity y el trabajo de liquidez interna. Esto es lo que ya teníamos planteado al inicio de semana. Entonces, lo primero que esperábamos era, bueno, teníamos muy cerca en el cierre de semana el, el- el máximo semanal. Tuvieron una temporalidad semanal, ¿sí? Máximo semanal y teníamos el siguiente máximo semanal. Y posteriormente liquidez externa. O sea que después de este trabajo de tomar sell side del mínimo de la semana anterior, otro sell side y balancear una ineficiencia semanal, ¿no? Que es algo macro, jerárquico, importante, de peso. Eh, entonces, lo primero que teníamos como posibilidad el máximo semanal y este buy side liquidity, ¿sí? Esta zona es bastante interesante, la tuvimos en cuenta en los primeros días de la semana. Entonces, fíjense este detalle que nos genera el cierre semanal, que es la invalidación de esta ineficiencia, y el cierre del viernes nos crea una ineficiencia de compras. En realidad sería un imbalance de compra y la invalidación del imbalance de ventas. Entonces, lo primero que observamos es esa creación, ¿sí? Y la invalidación de esto. Que, si nos fijamos, toda esta zona es un Balance Price Range, un BPR. Entonces, vamos a tener en cuenta esa zona sensible, ¿sí? Eh, Así que bueno, posibilidades ya de una alineación de compras. Este tipo de acción del precio lo empezaba a proponer. Y bueno, el índice del dólar estaba muy cerca del sell side y venía muy agresivo. Había abierto con gaps, a ver si lo tengo casi. El mismo, el- ya el mismo viernes abre con gaps bajista y el mismo lunes abre con gap bajista. Entonces, de venir de fallar, de tomar buy side y trabajar ese CB semanal de ventas, vemos aceleración, apertura de gaps hacia la baja. Entonces, un apuro del precio, sí, por lo menos de venir este sell side y siguientemente eh, este sell side también, ¿no? Que este es un mínimo semanal. Así que esa fue la perspectiva. Primero, la posibilidad de abrir, tomar el mínimo del viernes, adentrarse en este BPR y venir por buy side liquidity, primero máximo semanal, ver qué tipo de reacción tenía en este rejecting block como zona de retrocesos y posteriormente buscar buy side de todo este rango, de este alto, a ver, vamos a ver, de este alto a este bajo, es, es un rango de negociación, por así decirlo, y el precio tomar externa de esto y posteriormente ver si llegaba a estos niveles, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos en la semana el día lunes? Eh, Fíjense, el precio abre agresivamente hacia el alza, no trabajamos esta ineficiencia, entonces de invalidar el imbalance y generar esta ineficiencia y no trabajarla y acelerarse el lunes, que ya vamos a ver qué es lo que hace, ¿no? ¿En dónde? ¿En qué tiempo? ¿Por qué? Eh,
lunes apenas abre el mercado, en Asia se acelera, ¿sí? ¿Recuerdan lo que vimos acá? Aceleración en Asia, un apuro del precio por buscar sell side. Esto lo pueden ver en la revisión pasada. Entonces acá tenemos aceleración hacia el buy side. Un apuro por buscar buy side liquidity, ¿sí? Entonces, lo que nos propone este lunes era, bueno, ese trabajo del buy side. Sí teníamos en cuenta, por supuesto, el calendario económico, que lo voy a compartir a ver si se ve. Ahora lo voy a poner en una imagen acá, después al final, que nos decía que bueno, jueves había noticias de ventas minoristas, y el miércoles, perdón, teníamos la Fed, es decir, tasa de interés, que incluso se esperaba que hubiera una reducción de 25 puntos, lo cual terminó siendo de 50, digamos, 0,25 a 0,50. Entonces era una de las noticias más importantes en la semana. Entonces lo que se espera en este tipo de semanas donde hay una noticia tan de jerarquía, por así decirlo, entonces se esperan acumulaciones los días anteriores, sobre todo si no tenemos noticias. Entonces eso es lo que nos ofrecía el precio. Si bien, bueno, tenemos esta cuestión de aceleración, sí esperamos que el precio el lunes, martes se quede en la zona hasta la Fed, ¿no? Entonces, bueno, aceleración lunes, creación de sell side y buy side. ¿Qué tengo por acá encima? Si yo me voy a diario, tengo una ineficiencia que todavía es válida. O sea, tengo dos elementos de la acción de precio, un rejected block y una ineficiencia de ventas, un imbalance de ventas. Entonces, este imbalance no está, este FBG, digamos, CB, no está invalidado todavía porque se respetó muy bien. Entonces, sigue siendo válido como elemento de la acción de precio, si bien el contexto nos invita a pensar en externa o en externa de este rango. Pero como sigue siendo válido, lo tenemos que tener en cuenta. Y más para un día acumulado, ¿sí? O un día donde se espera que el precio quede en la zona o posibilidad, ¿no? de acumular para noticias jerárquicas. Entonces, en H4 tenemos precio trabaja sell side interno, deja ineficiencia abierta tanto en H4 como en diario, y el lunes tenemos aceleración en Asia y creación de una acumulación, lo cual tenemos por encima la ineficiencia en diario y por encima ese buy side de liquidez externa. Voy a ponerlo acá, buy side liquidity, buy side liquidity. Lo que esperábamos el lunes era, bueno, un trabajo de estos máximos, de esta acumulación, que se adentre de nuevo en ese CB diario y venga a balancear esta ineficiencia para continuar hacia la liquidez externa. Lo cual el precio se queda mucho en el rango el mismo lunes. Así que bueno, esa misma lógica quedó para la actualización del martes de la sesión en vivo. Fíjense cómo el precio construye liquidez del sell side, estoy en H1, y tenemos acá máximo de Nueva York. Algo que quería mencionar era que el precio al mostrar aceleración, priorizamos, ¿sí? Esa tendencia por contexto, porque venimos a trabajar sell side, venimos a trabajar sell side, aceleración, y de nuevo aceleración en Asia. Entonces es raro, aceleración en Asia. Entonces el precio tiene como cierta tendencia apuro a trabajar buy side externo. Entonces esto nos da la perspectiva de que estas ineficiencias que están más en premium son la prioridad, por así decirlo, en el momento, hasta que el precio se trabaje esa liquidez. Entonces todo lo que quede por debajo va a ser por lo general breakaway gap, ¿sí? Por ese tipo de aceleración. Entonces
si esperamos tanto, bueno, tenemos esta zona de interés el lunes, tanto para que haga esto, o viceversa, que trabaje primero sell side y venga así, o sea, hacia el buy side. Entonces íbamos a priorizar esta ineficiencia, esta zona, y esto iba a quedar abierto, ¿sí? De hecho, fue lo que hizo el precio. Se extendió hasta el miércoles incluso. Y bueno, simplemente quería esa lógica, ¿no? Del apuro. Lo mismo acá. eh, Perdón. Sí, no, esta ineficiencia queda abierta hasta el trabajo de este sell side. El apuro el lunes, trabajo de sell side. Apuro en el lunes, de aceleración hacia el alza, que esta ineficiencia queda abierta. La más premium, ¿sí? La más discount en este caso. Entonces, simplemente eso para el lunes, lo cual el precio genera sell side, bici diario, y sell side encima. Entonces, esta acumulación le daba más probabilidad, ¿sí? A la zona, a un trabajo de sell side, más bici y continuaciones. Así que bueno, eso fue el lunes, ¿sí? Vamos directamente al martes. Bueno, vamos al día martes. Siempre que termine un día, lo que hacemos es irnos a diario, porque cada cierre de día nos valida un nuevo nivel, una nueva zona, etcétera, ¿sí? Entonces, día lunes cierra y ya lo que genera así es un PDH por debajo del CB diario. Entonces, esta zona adquiere importancia. Este máximo que se ve de sesiones en H1, M15, no tiene tanta importancia hasta que cierra la vela diaria. O sea, una vez que se convierte en una vela diaria, ya pasa a ser un PDH y tiene un poquito más de importancia. Este cierre con volumen sobre el rejecting block genera así cuerpos por encima de la mecha, y lo que hace es validarnos este nivel, ¿sí? Al cerrar con cuerpo, ya podemos, más con un contexto de buy side por encima, o de este buy side, podemos validar esta vela alcista que generó la toma de liquidez o el BMS hacia la baja. El precio se está posicionando por encima con cuerpo, entonces sería zona de breaker, ¿sí? Entonces, martes, abrir, tocar este nivel y venir por buy side o venir por CB. Viceversa, en realidad la apertura está muy cerca del PDH, abrir CB y venir a tocar este nivel para continuar, ¿sí? En H4, como vemos, ese cierre de lunes, acá sería ahí. Cierra, ya tenemos PDH, tenemos sell side, tenemos el bici y tenemos este nivel que traemos de diario que se valida así este mismo día. Tenemos el contexto de una aceleración el lunes, lo cual sigue estando en perspectiva, ¿sí? Todo este trabajo del buy side, y esto que queda abierto hasta que se tome esta liquidez externa. Obviamente puede pasar que el precio busque discount, ¿sí? No es algo 100% seguro, como todo en el trading, ¿no? Son probabilidades, y así era lo que habíamos analizado, ¿sí? Entonces vemos que el martes el precio trabaja PDH, 50% del CB, y nos genera un mínimo más en Londres, en este sell side. Entonces la probabilidad de buscar el sell side más este nivel, más el BC diario, hace que hayamos tenido la perspectiva así de vender ese martes el euro dólar. Sí, creo que había noticias de ventas minoristas, lo cual podía hacer que incluso tire una manipulación sobre el buy side y recién ahí adentrarse al sell side. Pero bueno, acá en estas zonas, por PDH, ¿sí? Por jerarquía de liquidez, por un elemento diario, e incluso por sesiones también, generación de sell side. E incluso en estas zonas hubo divergencias en la noticia, en la volatilidad de la noticia, entonces dio la perspectiva de venir a trabajar este sell side, ¿sí? Y después, bueno, el precio queda acumulando.
nuestra perspectiva por la Fed, ¿sí? Una noticia importante, como ya dije. Teníamos la noticia de la Fed, lo cual iba a ser muy importante en la semana porque iban a bajar la tasa de interés 0,25 puntos de pronóstico, lo cual no lo bajaban hace un montón de tiempo, ¿sí? Años, y la bajaron un 0,50, ¿sí? Entonces, bueno, miércoles a la tarde noticias jerárquicas de jerarquía, entonces lunes, martes, trabajo interno de acumulación, ¿sí? Por lo general, cuando va a ser una noticia tan volátil, hay como un perfil de Seek and Destroy, de donde se trabajan tanto la liquidez del sell side como del buy side antes de precio generar su movimiento, ¿no? Así que bueno, zonas que habíamos planteado a principio de semana se respetan muy bien. Por encima zona esta premium y el sell side que incluso nos genera un mínimo más, entonces la probabilidad de buscar eso sí estaba, ¿no? Trabajar este sell side y irse por el buy side, habiendo dejado pendiente este buy side, entonces la probabilidad era esta, sí, tomar sell side, BCH4 y venir por el buy side. Cuestión POMC hacía que el miércoles, bueno, el precio pueda todavía quedar en ese rango al no haberlo trabajado el martes, ¿sí? Entonces, el miércoles el precio trabajar interna, quedarse el martes, incluso tomar PDL para venir FOMC, ¿sí? Es decir, si el martes teníamos más volatilidad, esperábamos eso, la toma del sell side y venir por buy side. El precio acumuló, completó el primer objetivo y bueno, ya como queda en la zona, entonces nosotros planteamos la posibilidad de que quede en el rango, que trabaje, incluso PDL, porque ya vamos a ver que genera en diario una ineficiencia y recién ahí se vaya por el buy side, ¿sí? Entonces, vamos a ir a diario. Vemos ese cierre del martes que trabaja nuestra zona de CIBI y busca el nivel este, ¿sí? ¿Qué actualización tenemos en diario del miércoles? Tenemos ineficiencia diaria, balance, FBG. Ahí cierra el martes, ya se actualiza este PDL y este PDH. Y nos crea esa ineficiencia e incluso el precio todavía no toca ese nivel de breaker, lo cual hace que toda esta zona sea muy probable de compras, ¿sí? Teníamos la perspectiva de esto abierto, el buy side pendiente, compras. Una vez que se trabaja este buy side, ya estas zonas adquiría probabilidad, ¿sí? Porque, como les decía al principio, el índice tenía muy cerca, bueno, no sé si lo dije, pero sí el índice tenía muy cerca el sell side de la liquidez externa, lo cual hacía que, una vez tomando externa y el euro la tenían más lejos, podía haber una divergencia sobre esa liquidez de jerarquía y buscar sí, que el precio se adentre en el rango e incluso trabajar este sell side. Pero hasta que no se trabaje este buy side y en el índice en la externa, entonces teníamos estos niveles que nos apoyaban a la dirección del precio. Entonces, cierre de martes, tenemos para el miércoles PDL, ineficiencia diaria, breaker y buy side, ¿sí? Vamos a H4. En H4 tenemos ese trabajo del bici. Y tenemos, bueno, acá hay un order que se valida, que toma PDH. No genera ineficiencia en H4, entonces, pero va a ser una referencia para este día en el caso de que el precio deje pendiente liquidez del sell side antes de la noticia de jerarquía que era este mismo miércoles a la tarde. Así que bueno, podemos llegar a marcar esta liquidez. Y en H1 vemos que tenemos liquidez acá. Tenemos liquidez acá.
mínimo del martes, ¿no? PDL, el nivel diario y ineficiencias en H1 más ineficiencia diaria. Veamos cómo el precio, por alguna razón de ingeniería, no toma ese PDL, lo deja pendiente, nos deja pendiente el nivel que traemos de diario de ese breaker, nos deja pendiente la ineficiencia en diario. Entonces zonas premium para llevarnos a ese sell side estaban vigentes, ¿no? ¿Qué sucede acá? Voy a volver a H4 para la sesión de Nueva York. Teníamos trabajo de liquidez de H4 de sesiones anteriores y teníamos esta zona de order block generada en premium, ¿sí? Lo cual a la tarde iba a estar la FOM, entonces un trabajo de sell side para posicionar la tasa de interés al lado de compras. Entonces sí esperábamos el miércoles, perdón, este premium, este order block y toma de sell side. Esta era una zona de break-evens, de peligro, y bueno, estaba la perspectiva de la posible acumulación, ¿no? Pero bueno, ese fue el análisis. La validación de esto, trabajo de buy side interno. Acá es como que estaba bloqueada esta parte. Teníamos PDL con ineficiencia diaria para buscar antes de expandir en la FOM, ¿sí? Vemos que el precio se estira un poquito más hacia premium, llega a tocar este rejection que bueno, hace lo mismo, ingenia liquidez y termina alcanzando ese nivel, ¿no? Nivel de breaker diario, sell side del PDL y ineficiencia diaria. Por poco no llega al 50% de la ineficiencia, pero lo hace, ¿sí? Vemos en M15. El precio trabaja bien esa zona premium, se va un poquito más arriba, pero termina llegando a esos targets. Y bueno, ya desde acá para la tasa de interés sí esperábamos un trabajo de todo el buy side, ¿sí? Teníamos como zona de interés, voy a ir a H4. Exactamente esa zona donde ven que reaccionó. Zona de BPR en premium. Porque estaba la probabilidad de que el índice tome externa y venga por interna, ¿sí? Fíjense, el trabajo del índice del dólar, liquidez externa y viene a interna. Tenemos acá order block, breaker, ineficiencia, liquidez interna. Y el precio reacciona a esa zona, un famoso unicornio, como le dicen. Está ahí. Entonces, trabajo de buy side del euro. Acá se genera una SMT. Fuimos muy preciso con las zonas esta semana. Se genera ese SMT y el precio ya empieza a validar primero trabajo de sell side e incluso esta ineficiencia más en descuento, ¿sí? Así que bueno, ese es el cierre del miércoles, que cierra ahí. Ya tenemos otro PDL cerca. Fíjense el trabajo de volumen que hay. Yo me refiero a volumen a los cuerpos de vela, ¿sí? Nada de volumen del chart ahí abajo. Entonces tenemos trabajo de externa y el precio va a buscar internas en descuento, a balancear todo este rango de negociación. Ya tenemos un order block con ineficiencia y bueno, la liquidez interna queda bastante lejos, entonces se estira a tomar liquidez externa, ¿sí? Vemos un trabajo de volumen en descuento, post trabajo de liquidez externa. Entonces el precio de jueves arranca hacia el alza, ¿sí? Bien, jueves. Jueves. Ya vemos que, bueno, el cierre de la tasa de interés deja esto, ¿sí?
precio llega a tocar ese rejecting block. Y tenemos cierre de miércoles. Cierra por encima, ¿sí? Toma externa de esa estructura subordinada. Y tenemos PDL, PDH. Trabajo de buy side. Tenemos PDL del lunes y del viernes. Ineficiencia en descuento, por así decirlo, la más de descuento. Pero es todo interesante que se adentre hasta acá, a este precio del BPR, pero lo hace, simplemente se adentra y ya es suficiente para impulsarlo hacia el alza. Entonces, en Asia el precio ya se vuelve a acelerar. Ese mismo jueves tenemos toda esta mecha de la noticia que el precio va a balancear con cuerpos. Así que, bueno, vemos esa reacción, ¿no? Esa zona de descuento. Toma sell side. Acá había un pequeño gaps en el índice. Y se adentra en esa ineficiencia en descuento, lo cual el precio, tenemos externa, trabaja interna y vemos mucha aceleración en Asia y en Londres. Una vez de balancear con cuerpo las zonas, tanto en H4 como en H1, bueno, genera ese retroceso. Y este día, el jueves, esperamos trabajo de buy side, ya, pero teníamos todo este void y esta rareza de la aceleración propia, ¿no? De momentos volátiles del precio por noticias de jerarquía. Pero sí, zonas de compras, recién veíamos en zonas de breakers y de order blocks, ¿no? De las bajistas que crean esos impulsos. Así que la probabilidad de ver primero ventas en Nueva York estaba. Y después, una vez que el precio llega a estas zonas, fíjense, esta vela alcista que tenía estas dos velas bajistas, eran nuestras zonas de compras. De hecho, en H4 también pueden ver esos cuerpos, o esta vela, este order block en H4. Eran nuestras zonas de compras para ese jueves. Lo cual el precio respeta muy bien en un horario que es propicio de hacer estos movimientos. Fíjense, abre Nueva York, genera todo ventas, balancea el movimiento de Londres y en London Close el precio se vuelve a alinear, ¿sí? Y bueno, ya el hecho de no expandir el mismo jueves y tampoco el viernes en Londres, entonces nos daba la probabilidad de que el precio quede en el rango. De todas maneras, el mismo viernes teníamos zonas de compras en ineficiencias, más BPRs, y veíamos esas ventas posibles por zonas de gaps en el índice. Fíjense los gaps, qué tipo de reacción tuvieron, ¿no? En la semana. Acá, reacción hacia la baja, genera abre alcista, pero automáticamente se posiciona por debajo, genera un movimiento hacia la baja. Acá abre también con un gapcito, lo usa para llevar el precio a premium y acumular. Ya el viernes ya veíamos esa posibilidad del índice de quedar en la zona, así que no esperábamos específicamente que lo busque el mismo viernes, pero sí veíamos esa construcción del buy side y posibles zonas de compras para el euro, ¿sí? Así que bueno, esa acumulación hace que la apertura de semana va a estar bastante interesante y pueda ser volátil ahora la apertura de este lunes. Así que bueno, esa fue la revisión del euro dólar. Se me extendió un poquito otra vez. Quiero ser un poquito más resumido, pero bueno, quedó ahí. Vemos cada día, cada zona, como los niveles macro otra vez nos dicen mucho del precio y cada cierre de vela vamos siguiendo y nos va validando zonas y ese trabajo de la liquidez nos va marcando el mapa de trabajo para cada día, ¿no? Asimismo con el calendario de noticias. Así que bueno, espero que esto sea útil y bueno, déjenos sus likes o sus comentarios. En el caso de que les sirva o tengan dudas, nosotros vamos a responder e incluso nos dan ideas para nuevos videos. Así que les mando un abrazo grande. Espero que terminen el fin de semana muy bien.